Señor, te pido, ten mi corazón. Tómame, Señor, te pido, vengo a ti en sumisión, a tu obra me dedico, ten mi corazón. Con un dócil corazón te entrego todo en el altar, mis talentos tuyos son, Señor, te quiero agradar. Úsame, Señor, te pido cuando hablo de tu amor, por tu Santo Espíritu salvando al pecador. Con un dócil corazón te entrego todo en el altar, mis talentos tuyos son, Señor, te quiero agradar. Señor, te pido mi corazón, mándame, Señor, te pido, muéstrame tu voluntad, tu amor es mi motivo y necesidad. Con un dócil corazón te entrego todo en el altar, mis talentos tuyos son, Señor, te quiero Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos para un mensaje más de predicación de la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias, les voy a pedir que la abran al libro de Lucas, capítulo 5. Vamos a hablar hoy acerca de la cura para la lepra. Lucas, capítulo 5. Y voy a leer los versículos 12 al 16. Y dice así la palabra de Dios. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Pero él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Vamos a orar. Señor, en esta hora te pedimos por los oyentes, donde quiera que estén al ver este video, para que tú, Señor, obres en los corazones. Hay personas que quisieran ser librados
de esta terrible enfermedad espiritual de la lepra. Y no saben cómo. Y te ruego, Señor, que por medio de este mensaje, tú lo uses, Señor, para que ellos sepan que hay cura para la lepra espiritual. Ayúdame, pues, Señor, a usar este pasaje en forma ortodoxa, clara, sencilla y directa, para que el mensaje de aquí, de este pasaje, se pueda transmitir, se pueda llevar, para que haga su obra, Señor, en el corazón de aquel que lo necesita. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. La lepra en los tiempos bíblicos era incurable. Por supuesto, la medicina no había avanzado lo suficiente. Ahora ya hay tratamiento y ya hay cura. Pero en los tiempos bíblicos vivir con lepra era como una sentencia de muerte en vida, porque las personas leprosas tenían que vivir aisladas, fuera de la comunidad, lejos de sus familiares, de sus seres queridos, en aislamiento total, en una manera quizás infrahumana, casi como animales. Y era muy doloroso, era muy vergonzoso ser diagnosticado con lepra. La Biblia compara la lepra con el pecado. El pecado es la lepra espiritual. Y así como Jesús pudo sanar físicamente de la lepra a leprosos en los tiempos bíblicos, así hasta el día de hoy Jesús puede sanar de la lepra espiritual a todos aquellos que hemos padecido de ella, porque todos somos pecadores. Vamos a hablar primeramente de las lepras, vamos a describirla para ayudar a entender un poco mejor el contexto detrás de este hombre que fue sanado de la lepra por el Señor Jesucristo. La lepra es la enfermedad de Hansen. Es producida por una bacteria llamada Mycobacterium leprae, que afecta especialmente al sistema nervioso periférico, la piel, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos. Se caracteriza por la aparición de úlceras cutáneas, falta de sensibilidad en la piel y debilidad muscular. El ser humano es el único blanco conocido para esta enfermedad. En otras palabras, los animales no padecen esta enfermedad. No se sabe de animales que hayan sido afectados por esta enfermedad. Y aunque el contagio es muy difícil, contrario a lo que se cree, se produce de persona a persona en un contacto muy directo, cuando hay proximidad entre un enfermo no tratado, debido a que se transmite a través de glotículas nasales y orales. Su periodo de incubación oscila entre 9 meses y 20 años. Eso quiere decir que una persona puede estar infectada y no dar síntomas por mucho tiempo. En la actualidad se ha clasificado la lepra en dos tipos: la lepra paucibacilar o tuberculoide, que es la menos grave, produce de 2 a 5 lesiones cutáneas, aparecen manchas en la piel y pérdida de sensibilidad en esas zonas. Las personas contagiadas de este tipo de lepra
responden rápidamente al tratamiento. Pero hay otra lepra más grave, más agresiva, la lepra multivacilar o lepromatosa. Es la más grave, pero tiene cura. Se caracteriza por múltiples lesiones cutáneas, inflamación de los nervios, congestión nasal, los testículos y epistaxis, y es la más contagiosa. Es curable con un tratamiento de dos drogas, dapsona y rifampicina, pero los daños son irreversibles. Una vez que se destruye el tejido de la piel, ya no se puede restaurar, no se puede restablecer. Personas con sistemas inmunológicos débiles son más propensos a ser contagiados. Personas como, por ejemplo, los que tienen el VIH, SIDA y enfermedades cardíacas. En la Biblia, en los tiempos bíblicos, la lepra era incurable, como ya mencioné. Por lo tanto, se creía que solamente Dios podía sanar de la lepra. Allá en Segunda de Reyes, segundo libro de los Reyes, se nos habla de un jefe del ejército sirio llamado Naamán. Naamán fue a las tierras de Israel porque una joven sirviente le dijo que allá había un profeta de Dios y que si alguien lo podía sanar, era ese profeta. Entonces en 2 de Reyes 5:7 leemos: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, porque el rey de Siria, como apreciaba mucho a Naamán, mandó cartas al rey de Israel, le dijo: te voy a mandar a mi jefe del ejército, está enfermo de lepra, para que el profeta ya de Israel lo cure. Pero la respuesta del rey de Israel dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Por las circunstancias, en aquel tiempo, ya que la lepra no era, no se podía curar, era incurable, pues el rey de Israel sintió que esto era una ofrenda. Pero la frase clave aquí es que dice: ¿qué soy yo Dios que mate y dé vida? Porque la lepra era considerada una enfermedad que solamente Dios podía curar. Y solamente podía curarla Dios. Y de hecho hubo algunos casos, vamos a hablar de algunos de ellos, en los que Dios curó milagrosamente. No hubo ningún tratamiento médico, no hubo ninguna medicina, fue simplemente por intervención divina que hubo sanidad en algunos casos. De modo que cuando llegamos al Nuevo Testamento y encontramos aquí al Señor Jesucristo sanando de lepra milagrosamente, esto demostraba, como cualquiera otro de los milagros que realizó el Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal, como unas evidencias, como sus cartas credenciales de lo que decía Él, quién era Él. O sea, Dios encarnado, el Hijo de Dios, que podía perdonar pecados y podía calmar las tempestades, podía levantar a alguien de entre los muertos y podía sanar, como en este caso de la lepra, a personas desahuciadas que no tenían ningún remedio. Entonces, este acto de sanidad de parte del Señor Jesucristo representa un acto divino, porque el consenso
de la sociedad en aquel tiempo era: ¿quién puede sanar de la lepra sino Dios? Entonces eso demuestra la divinidad de Cristo. Ahora, el leproso, la manera como vivía el leproso, de acuerdo a las prescripciones de la ley judía, es que tenía que vivir en aislamiento, en privación social completamente. En Levítico 13:45 leemos: y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. O sea que en los tiempos bíblicos, los enfermos de lepra vivían en comunidades en las afueras de las ciudades. Aquellos que tenían familiares pudientes, pues recibían de ellos sus alimentos. Si usted ha visto la película de Ben-Hur, allí se ve cómo el personaje principal de la película tenía a su madre y a su hermana enfermas de lepra y vivían en una comunidad de leprosos. Y él les llevaba comida. Y estaba prohibidísimo hacer contacto entre ellos. Y en las imágenes de la película se puede ver cómo el sentimiento familiar era tan fuerte que hay hasta una escena donde hacen a un lado estas restricciones físicas y se dan un abrazo y lloran por el profundo amor y más que nada el profundo pesar de Ben-Hur de ver a su mamá, a su hermana padeciendo de esta terrible enfermedad. Y cuando alguien de los leprosos salía del campamento y salían a deambular para buscar alimento y se topaban con gente sana, tenían que cubrirse con un bozal y tenían que esparcer cenizas y tenían que clamar: inmundo, inmundo, para que la gente supiera que había gente contagiada, para que no se acercaran demasiado y pudieran contagiarse también. ¿Se imagina usted si esto se hiciera ahora con la gente que está enferma del SIDA, del HIV, o ahora con esta pandemia que tenemos? Pero en los tiempos bíblicos era un estigma, entonces era un motivo de profunda depresión, tristeza, ser decretado que tenía esta terrible enfermedad. Ahora, la lepra podía venir también por castigo divino. En Números 12:10, por ejemplo, María, la hermana de Moisés, fue castigada con lepra por murmurar contra Moisés. Dice Números 12:10: y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Giesi, quien fue el siervo de Eliseo, el profeta que sanó a Naamán, del que hablamos hace un rato, Giesi, codicioso, vio que su amo, Eliseo, como todo buen siervo de Dios, Naamán le quiso recompensar por haberlo sanado de la lepra. Imagínese si no estaría tan agradecido. Pero Eliseo, como debía ser un hombre verdadero de Dios, dijo: no, yo no necesito tus dones y no lo estoy haciendo por dinero. Esto nos habla mucho de la motivación de esos que constantemente en la televisión están pide y pide y pide dinero. Pero Giesi, al ver que su amo no pedía nada a cambio, él dijo: qué tonto. Y una vez que
su amo lo perdió de vista, fue y alcanzó a Naamán y dijo, mira, dice mi amo que le llegaron unos visitantes y que si le puedes dar algunos regalos. Y cuando regresa, y Eliseo le dice que él sabía lo que había hecho, le dice en 2 Reyes 5:27, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante del leproso, blanco como la nieve. Una señal más de que Eliseo era un siervo de Dios, ¿verdad? Porque por su palabra, como un hombre recto que temía a Dios, su palabra, así como él fue instrumento para la sanidad de Naamán, él también fue instrumento para que viniera este castigo divino sobre Giezi por su codicia. Y en otros casos la lepra vino como señal. Cuando Moisés se presentó delante de Faraón para pedir que su pueblo de Israel fuera librado para ir a adorar a Dios al desierto, dice Éxodo 4:6, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él la metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Me imagino el tremendo susto que se ha haber llevado Moisés al ver su mano leprosa. Dice, ahora ya estoy leproso. Pero claro, era solamente una muestra en este caso del poder de Dios, de que Dios lo iba a usar para con Faraón haciendo señales semejantes. Pero por supuesto Dios lo sanó. Vino también la lepra como castigo a Uzías por el atrevimiento de ofrecer sacrificios que solo le correspondían a los levitas en 2 de Crónicas 26, 19 al 24. Bueno, estos son los antecedentes de la lepra en los tiempos bíblicos. Físicamente, los efectos de la lepra, según los datos médicos, es que insensibiliza, como ya leímos, va haciendo que la superficie de la piel, la superficie cutánea, vaya perdiendo sensibilidad. O sea que las personas que padecen lepra no sienten dolor. Y alguien puede decir, oh, qué maravilloso, qué gran ventaja sería no sentir dolor. Pero es peligroso. El sistema nervioso está diseñado para protección, para conservación del hombre. Cuando sentimos dolor es para poder alejarnos, distanciarnos de aquello que nos produce dolor. Si alguien, por ejemplo, siente el calor, siente una quemadura, la reacción de conservación es retraerse, alejarse de lo que está caliente para no sufrir una quemadura mortal. Pero en el caso de un leproso, al perder esta insensibilidad, quiere decir que una cortada, una quemadura, puede ser letal, puede ser mortal para un leproso. Y note también, según la descripción de la lepra, cómo este mal va avanzando paulatinamente, poco a poco. Y hasta que la persona pierde completamente la insensibilidad. Y eso es exactamente lo que pasa con la lepra espiritual, con el pecado. ¿Sí? El pecado insensibiliza. La primera vez que un niño miente a sus padres, no puede evitar sonrojarse, su mirada, su actitud, el color de su piel, los rasgos de su cara, su actitud completa, lo delata, hasta los pelos se le ponen de punta, solo de pensar del castigo al que se hace merecedor si es descubierto el niño en la mentira. Pero usted recordará en su niñez, como yo en la mía, pero la segunda vez que uno miente, uno va aprendiendo
a poner una fachada, una máscara que encubra la mentira. Y conforme pasan los años, entonces nos hacemos mucho más expertos. Entonces eso es lo que pasa con el pecado. El pecado va avanzando poco a poco, nos hace perder la sensibilidad. Nos acostumbramos a él y hasta llegamos a justificarlo. Por eso nos dice Isaías, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y no es necesariamente que una persona sabiendo que es malo lo llama bueno. Y yo creo que hay muchas circunstancias y muchas personas así, pero yo creo que también ahí la Biblia se refiere a aquellos que ya perdieron toda sensibilidad. Ahora ya no le ven nada de malo en que se unan parejas del mismo sexo, no le ven nada de malo con cegar la vida a seres que no han nacido en el aborto, no le ven nada de malo deleitarse y hacer chistes de tener relaciones sexuales con personas con las que no están casadas. Lo vemos en una forma tan natural en los programas de televisión, en las películas, en donde la sociedad entera ha sido programada para ser insensible al pecado, de manera que lo que antes no era natural ahora es perfectamente natural y perfectamente aceptable, pero sigue siendo deplorable y rechazado por un Dios santo cuyos principios y cuyas leyes morales y cuya naturaleza de santidad moral no cambian. Dice la Biblia en Eclesiastés 1:8, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Ha escuchado usted la frase otra y ya? Es una frase hecha famosa por las personas que les gusta beber. El borracho, esa es su frase favorita. Cuando van por él, cuando le dicen que ya tienen que parar de beber, cuando le dicen es hora de ir a la casa, su frase favorita es otra y ya. Y eso es a lo que se refiere Eclesiastés 1:8. El hombre realmente nunca está saciado. El hombre nunca va a llegar al punto de decir, ahora sí he visto suficiente pornografía, voy a parar. He bebido suficiente, ahora esta es la última copa, voy a parar. No, porque la naturaleza pecaminosa del hombre, esta enfermedad llamada lepra espiritual, siempre le hace desear más y más y más, porque su conciencia ha quedado tan cauterizada que ya no siente, tiene insensibilidad, ya no le ve nada de malo con su comportamiento. Y es increíble cómo gente de nuestro derredor han caído tan bajo, tan profundo en el pecado. Pero todo empezó poco a poco. Hace un par de años salió en las noticias un agente de una dependencia gubernamental en los Estados Unidos, encargado de monitorear y perseguir y apresar a gente que trafica con pornografía infantil. Le encontraron en sus computadoras del gobierno, repletas de pornografía infantil. Él era uno de los que perpetraban este delito. Y él trabajando supuestamente para el gobierno para acabar con ese cáncer. Ese es el problema del corazón humano, que cuando uno ve y se deleita, quiere más. La naturaleza del hombre así es.
probar y seguir probando. Eso es lo que ha producido la lepra espiritual. Eso es lo que pasa con la homosexualidad. Empieza con el coqueteo, empieza con la fantasía mental, empieza con el entretenimiento, a veces quizás con curiosidad. Y durante un tiempo es motivo de vergüenza. Pero después con el tiempo la sociedad entera está tan cauterizada que ahora es perfectamente normal hablar de esto. Incluso la frase salió del closet. Era porque antes había un estigma, antes había un sentido de decencia, un sentido de vergüenza, algo de lo que no se podía estar orgulloso. Pero ahora es la cosa más natural. El alcohólico de la misma manera. La madre soltera. El divorciado. Todas estas actitudes, comportamientos, estados del ser humano que en un tiempo eran motivo de vergüenza, era un estigma en la sociedad, ya no lo son. ¿Por qué? Por la lepra del pecado. Insensibiliza. Y así como la lepra era una sentencia de muerte físicamente, así la lepra espiritual es una sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque la lepra espiritual no tiene cura humanamente hablando. El pecado no se puede curar por medios humanos. No hay una organización, ni Alcohólicos Anónimos, no hay una religión, no hay ningún proceso por el cual, no hay un hospital en donde uno podría recluirse para ser sanado del pecado. Todos aquellos jóvenes, por ejemplo, o aún adultos, que van y se internan o son internados para su restablecimiento por la drogadicción, salen supuestamente restablecidos, regenerados, pero a las semanas o a veces días o a veces meses recaen y la caída casi siempre es peor. Porque mire lo que dice la Biblia, Jeremías 13:23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Porque es la naturaleza del hombre. El hombre está inclinado a hacer lo malo constantemente. La única solución para el pecado es el nuevo nacimiento. Porque el pecado lleva a la condenación, lleva a la muerte. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cuál es la cura para la lepra? En los tiempos bíblicos no había cura. Solo un milagro de Dios podía curar la lepra. Pero en los tiempos de Cristo, pues Cristo era como hijo de Dios, que podía hacer un milagro, él podía sanar de la lepra física. Y en nuestros tiempos, la única manera de ser limpiados, sanados de la lepra espiritual, que es el pecado, es a través del Señor Jesucristo. Mire, vamos a ver aquí, en este caso, este hombre. Dice en el versículo 12, sucedió que estando él en una de las ciudades, o sea, Cristo, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces el primer paso para que una persona sea limpia de la lepra del pecado, primero tiene que tomar esta actitud que tomó este hombre, de humillarse delante del único que puede sanar. Note cómo le llama Señor. Y eso va de acuerdo a lo que dice la Biblia. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Entonces se requiere reconocer quién es uno y quién es el Señor Jesucristo. Y note que está dirigido al Señor Jesucristo. Él es el único que te puede salvar, sanar. Él es el único que te puede perdonar los pecados, porque Él fue el único que murió en la cruz por ti. Dice Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. La persona que dice yo no estoy en pecado, el homosexual que dice el amor es el amor, no importa con quién sea, la persona que dice yo no estoy haciendo ningún mal a nadie con emborracharme yo en mi casa. La persona que justifica haber abandonado a su mujer por otra mujer. El joven que justifica vivir en fornicación con su novio o con su novia, según el caso, porque todo mundo lo hace, está endureciendo su cerviz. Mientras no reconozca su pecado, Dios no te puede ayudar. Este hombre se humilló, cayó delante de él y le rogó, dice la Biblia, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Hasta que un alcohólico cae derrotado de rodillas delante de Dios y le dice, Señor, ayúdame. He perdido mi familia, he perdido la decencia, he perdido las amistades. En algunos casos hasta pierden su profesión, sus posesiones. Y cuando se humillan delante de Dios, entonces pueden ser rescatados. Y note también cómo se sometió este hombre a la voluntad de Dios. Porque dijo, si quieres, puedes limpiarme. Quiere decir que él reconocía que si Dios no quería, él estaba dispuesto a aceptarlo porque sabía que quizás él no lo merecía. Cuando dice si quieres, habla de su sumisión a la voluntad de Dios. Cuando dice si quieres, habla de que reconoce que es por gracia, no por méritos propios. Cuando dice si quieres, habla de reconocer la soberanía de Dios. No decretó, no ordenó a los demonios fuera, porque esta es la nueva modalidad en algunos círculos religiosos. De echar fuera los demonios de la drogadicción, de echar fuera los demonios de la homosexualidad. O como muchos en este tiempo están orando por la sanidad del planeta por esta pandemia. No, este planeta no está enfermo, enfermo de una enfermedad física, está enfermo de lepra espiritual. Y no necesita ser sanado, necesita arrepentirse del pecado. Necesita ir a Dios, necesita volverse a su Creador y pedir y rogar como este hombre de rodillas, humillándose delante de Dios. Y decir, Señor, si quieres, sana a este pueblo espiritualmente de la pandemia. Y someterse a Él. La mujer delante de Salomón, ¿se acuerda? Aquella que... aquellas dos mujeres que se presentaron con un niño vivo y hablaron de cuál había sido la manera como murió el hijo de una de esas mujeres. Ella se rodó encima de su hijo y lo mató. En la mañana cambió el niño con el niño vivo de la otra mujer y empezó el alegato. No, el muerto es el tuyo, el mío es el vivo. No, al revés. Y fueron con Moisés. Y con la sabiduría con Salomón. Y con la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Salomón dijo, tráeme una espada. Lo vamos a partir. Y la mujer del niño muerto dijo, sí, está bien, ni a ti ni a mí que lo partan. Y la verdadera madre del niño dijo, no, no lo maten. Mejor dénselo a ella. Lo cual habla de la sensibilidad. De cuando la persona reconoce la grandeza de Dios, está mejor dispuesto a afrontar las consecuencias que
esconder su pecado. La mujer encontrada en adulterio, que fue traída por aquellos hombres para probar al Señor, le dijeron, esta mujer fue encontrada en adulterio y según la ley debe ser apedreada. ¿Qué dices tú? La Biblia dice que Cristo escribió en tierra y dijo, el que de vosotros se considere libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Siguió escribiendo en tierra. Cuando levanta su vista vio que nadie estaba ahí. Le preguntó a la mujer, ¿ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Porque ninguno podía realmente apuntar a la mujer con una limpia conciencia. Nosotros tenemos esa cura para la lepra. El único que puede curar es Cristo. Y nosotros tenemos esa cura que llevarle. Estoy hablando a cristianos que ya hemos sido curados de la lepra del pecado por medio del Señor Jesucristo. Porque dice en la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, incluyendo el pecado de la lepra, la enfermedad espiritual de la lepra. Mary Read fue una misionera en la India. Ella primero había ido al Himalaya, a las montañas del Himalaya, y allá tuvo problemas físicos. Tuvo que regresar a los Estados Unidos. Ella era de Ohio. Cuando se recuperó, volvió al campo misionero. En esta ocasión fue a la India. Y en un viaje misionero a un pueblito, se topó con una caravana de 500 leprosos. Era una tribu entera de 500 leprosos. El corazón de Mary Read se compungió, se quedó contrito y sintió un gran pesar por ellos. Ella fue y se internó en esta comunidad de leprosos para hablarles de Cristo. Y al estar con ellos se contagió. Por 53 años ella estuvo con ellos, vivió entre ellos en la ciudad de Chandag, en la India, y al fin a los 84 años ella murió. Ella verdaderamente entregó su vida, vivió para esta comunidad leprosa. Eso es un ejemplo de lo que nosotros como cristianos, los que ya decimos que conocemos a Cristo y que somos salvos, deberíamos hacer, de estar dispuestos a ir y pagar el precio que sea para alcanzar, hermanos, a una generación, una sociedad de personas que están ebrios de pecado, insensibles del pecado por la lepra espiritual. Y nosotros tenemos la solución por medio de Cristo, de irles a decir que ya hubo alguien que murió por ellos y que Él es el único que les puede sanar. Oh, que Dios nos dé corazones más rendidos, más dispuestos a ir y hablar a aquellas personas que están muriendo sin Cristo y sin esperanza en este mundo. Si tú tienes necesidad espiritual, si tú eres esclavo
de alguna clase de pecado por la cual tú quisieras ser liberado, ve a Cristo. La Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Haz esta oración conmigo. Vamos a pedir ayuda en este momento. Oremos. Señor, te ruego que si hay alguien que escucha este mensaje y reconoce su condición de pecador como el leproso, que clamó a Jesús y dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Así te pido, Señor, que si hay alguien que está clamando en este momento, está dispuesto a clamar, que tú, Señor, atiendas su súplica, que tú seas propicio, que tú acudas en su ayuda, Señor, porque tú eres el único que nos puede librar del pecado y de la condenación del pecado. Sé propicio, Señor, al pecador y a aquellos que ya te conocemos como Señor y Salvador. Señor, ayúdanos a estar dispuestos a dar y sacrificar más para que aquellos que no han conocido de Cristo y de la salvación puedan llegar a conocerle. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, hermano.